Saludos, ¿qué tal están? En la semana en la que nos encontramos, la sanidad continúa siendo un asunto de plena actualidad. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha convocado una manifestación para el próximo sábado en la capital. Es una convocatoria por la que llaman a la participación porque consideran que la situación del sistema sanitario público de Andalucía está en estado terminal, así lo afirman. Y entre los motivos, las derivaciones hacia la sanidad privada o las listas de espera. Pero más allá de las reivindicaciones de sanidad, vamos a hablar en los próximos minutos de sanidad y de sus profesionales. Esos profesionales cuya labor fue indispensable, fue vital, podríamos decir, hace ahora 3 años, porque en estos días se han cumplido 3 años desde que todos comenzamos a conocer con crudeza el término pandemia, un término al que ya nos hemos acostumbrado. Hoy hemos invitado al Colegio de Médicos y al Colegio de Enfermería de la provincia de Jaén y sobre todo esto vamos a hablar en los próximos minutos. Va a ser el tema principal, aunque nos vamos a acercar a conocer otros asuntos de la crónica provincial, asuntos que les contamos aquí al detalle. Fue el acontecimiento que sin duda ha marcado nuestras vidas. Empezábamos a conocer con toda su crudeza el término pandemia en aquellos momentos, en aquel 2020, marzo del 2020, no conocíamos realmente lo que implicaba, pero desgraciadamente, tristemente, tuvimos que aprender sobre la marcha. Ahora, 3 años después, queremos ver ¿qué supuso ese punto de inflexión no solamente para la sanidad, sino para toda la sociedad aquí en la provincia de Jaén? Y por eso hemos invitado a al detalle a Gerardo Pérez, ya lo conocen, es habitual también de este programa, el presidente del Colegio de Médicos. Gerardo Pérez, hola, muy buenas. Hola, me encanta estar con todos ustedes de nuevo. Que además nos atiende, como están viendo, en su propia consulta, y también nos acompaña aquí en el estudio a Antonio Barranco, es el vicepresidente del Colegio de Enfermería. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿También conoces el formato, conoces esta casa? Sin problema. Vamos a empezar, si os parece. Lo quiero hacer con una reflexión. Decía yo que tuvimos que aprender sobre la marcha, pero 3 años después, ¿en qué hemos cambiado? Sería la primera pregunta, la primera reflexión que quiero plantearos. Gerardo, comenzamos contigo. Bueno, seguimos cambiando porque la pandemia aún no ha acabado y estamos bueno, aunque COVID no nos está ahora, entre comillas, atosigando desde el punto de vista asistencial demasiado. Sí que es verdad que hay otros virus respiratorios que no son COVID y que todo el mundo conoce, como podría ser la gripe, que nos sigue poniendo en una situación un poco complicada. Bueno, desde el punto de vista general, yo creo que la población ha comprendido el papel que desempeña la profesión sanitaria en general, y aquí estamos representados 2 colectivos importantes dentro de ese organigrama que es la profesión sanitaria, las profesiones sanitarias, y han entendido y fíjense en las manifestaciones que se producen en la calle, en otras comunidades autónomas, de apoyo a seguir fortaleciendo la sanidad y el sistema sanitario en general. Yo creo que la gente ha puesto en valor de algo que tiene que estar a un primer nivel, que no se puede perder y hay que seguir reforzándolo, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Y yo creo que esa es la primera lectura. Bueno, hay otro tipo de reflexiones, como sería el seguimiento de otras enfermedades crónicas, en las cuales nuestros pacientes quizás no han entendido, hay un pequeño porcentaje de pacientes que no han entendido a lo mejor lo que ha significado y lo que ha supuesto estar luchando día tras día contra COVID, pero no nos hemos olvidado de las otras enfermedades. Nuestros centros de salud afortunadamente están respondiendo a esas inquietudes y siguen estando abiertos para poder atender a todos nuestros pacientes, y no quisiera extenderme más en esta primera manifestación, pero evidentemente sí que habría que insistir a la población en que seguimos luchando contra otras enfermedades y que, por favor, tengan paciencia, tengan paciencia. Antonio, ¿en qué hemos cambiado?
Pues hemos cambiado, la verdad es que hemos cambiado mucho, pero no para bueno en todo, desgraciadamente, ¿no? Es cierto que a raíz de la declaración del estado de pandemia y demás, pues bueno, se ha seguido el proceso que era previsible, ¿no? El COVID dejó de ser una pandemia, como una fase aguda, podríamos denominar, vimos en su momento, y tiende a endemizarse, a hacerse una endemia. Es cierto, ya la tenemos, pues, que es una especie de gripe más, ¿no? Pero bueno, está ahí, no tenemos que desdeñar ni obviar, pues, que sigue con tasas de incidencia altas, que desgraciadamente sigue produciendo mortalidad y que, bueno, la población ha normalizado como si, en cierta medida, como si no fuese nada, pero bueno, el riesgo está ahí, el enemigo es cierto que muy debilitado, es cierto que ha seguido lo que se preveía por parte de los expertos, pues que el virus, el famoso coronavirus, fuera haciéndose menos lesivo, menos violento, menos letal, pero bueno, está ahí, ¿no? ¿Para qué hemos cambiado a peor? Pues bueno, aunque sea un ligero apunte, después creo que deberíamos de entrar más de lleno. Estamos viendo cómo empezamos la pandemia, el miedo nos atenazaba a todos y los aplausos a las 8 de la tarde eran innegables, ¿no? Y hemos pasado a donde las agresiones al personal sanitario, desgraciadamente, son una lacra. Vamos a ver, el personal sanitario, supongo que Gerardo estará conmigo también en esto, éramos el mismo antes y ahora, y hacíamos por nuestros pacientes antes y ahora, y corríamos los mismos riesgos antes que ahora. Es cierto que sí que ha habido un cambio en la percepción del sanitario. Efectivamente. Vamos a ponernos en el punto de partida, si os parece. Marzo del año 2020, se decreta el estado de alarma. ¿Qué recordáis de aquel momento? ¿Cuáles fueron esas primeras impresiones, Gerardo? Pues yo aún recuerdo, y hablando en primera persona, la primera vez que me coloqué un EPI, eso fue un momento que no se olvida. Bueno, en ese momento los EPIs que teníamos, y eso supongo que Antonio lo recordará también porque lo vivió igual, fue ponernos unos plásticos. Y yo aún recuerdo la primera reanimación cardiopulmonar que hubo que hacer tendido en el suelo en una situación un poco, en unas condiciones que no son las habituales en nuestros centros de trabajo. Entonces, lógicamente, ese primer mes fue dramático a nivel general, a nivel mundial, para toda la población y lógicamente para nosotros, por el desconocimiento y porque no sabíamos frente a quién estábamos luchando y esas incógnitas que teníamos a cómo se transmitía el virus y lógicamente a los tiempos de la enfermedad. Los tiempos de la enfermedad no estaban marcados y en ese mes aprendimos muchísimo. Vimos cosas que no volveremos posiblemente a repetir, salvo que se produzca otra pandemia como esta por otro germen y que esperemos que nunca más se vuelva a producir, lógicamente. Pero es verdad que esos primeros momentos fueron no de miedo, pero sí de bastante inquietud por esa incertidumbre de saber cuál era nuestro enemigo y cómo era nuestro enemigo. Y en este caso, permíteme, Antonio, que le pregunte al presidente del Colegio de Médicos, porque además, Gerardo, tu especialidad es la neumología, es decir, era una cosa que teóricamente, de la que no eras ajeno, pero estábamos hablando de algo totalmente nuevo. Sí, absolutamente. Vamos, es que tener en cuenta que era un germen, bueno, había dos antecedentes en este siglo, pero nunca nos había afectado de forma pandémica, porque la primera infección por coronavirus se quedó solamente en China a principios de este siglo, y la segunda, que fue francamente dramática y letal, se quedó en Oriente Medio en 2012, pero claro, ante un germen con una proyección tan internacional, con una proyección pandémica, fue la noche y el día en encontrarnos cómo cambió la fisonomía de nuestros centros de salud y de nuestros hospitales. Todo quedó prácticamente cerrado y centrado para atender a cientos de pacientes que venían enfermos y bueno, y como no, con miedo por esa incertidumbre de esa patología, ¿no? Antonio, tu experiencia. Pues mi experiencia, bueno, como ya hemos comentado un poquitín con anterioridad, se remonta un poquitín antes de la declaración del estado de pandemia en España. Yo, por circunstancias personales, cuando
empezó el debut del coronavirus en Italia, yo estaba en Italia. Entonces, bueno, yo ya empecé a ver cosas raras en Roma. Ya resultaba extraño pues ver gente con mascarilla por la calle, ver el ejército patrullando por Roma, pero bueno, llegamos a España y no hubo mayor historia, pero bueno, llegó el día 13, el 13 de marzo, se declaró el estado de pandemia, creo que se declaró el 12, que era sábado. El día 13 yo concretamente estaba de guardia y recuerdo que la mañana de la guardia fue tranquila y bueno, aprovechamos porque fue desmantelar prácticamente el centro de salud como lo teníamos establecido hasta ahora para hacer frente a lo que se nos venía encima. Tuvimos que desmantelar consultas, hacer un circuito de limpio, circuito de sucio, desviar los flujos poblacionales. ¿Qué es esto del circuito de limpio, circuito de sucio? Pues el circuito de limpio y de sucio era establecer dos estructuras bien diferenciadas por donde íbamos a atender al paciente o al usuario, mejor dicho, que acudía con una patología subsidiaria de ser respiratoria o un COVID, o una patología que ya de entrada se veía que no podía ser un COVID. Por ejemplo, no sé, un paciente va con ahogo, con disnea, te hace pensar que puede ser respiratorio, circuito sucio, porque puede ser COVID. Sí, sí. Un paciente con unos dolores abdominales, pues de entrada nos podría haber sido, luego la experiencia nos demostró que también tenía manifestaciones digestivas, pero bueno, de entrada, circuito limpio, porque no sospechábamos que pudiera ser un COVID. Es decir, fue en primaria, en atención primaria, significó un antes y un después, porque significó cambiar desde la estructura hasta el funcionamiento de los centros de salud. Podemos decir que también supuso un punto de inflexión, decía yo al principio, en la portada de este tema, cambió nuestras vidas. ¿En vuestra carrera profesional también fue un punto de inflexión? No hay duda que cambió nuestra forma de hacer, lo ha comentado él, de desarrollar el acto médico. Leyendo y estudiando muchísimo después de pasar no la consulta, en este caso había muchas telellamadas también, y porque cambió la forma de hacerla y de desarrollar la medicina. Y bueno, yo sí que es verdad que mandaría un mensaje también de optimismo en ese sentido. Lo habéis comentado antes, de que esto empieza con el estado de alarma en el 14 de marzo de 2020, pero desde entonces, desde el virus de Wuhan, que es la variante 1, a lo que tenemos hoy, que es una variante de Omicron, esto ha cambiado, la fisonomía del germen ha cambiado, conocemos los tiempos de la enfermedad y hay que quedarse con eso. Eso nos ha permitido estudiar y avanzar cómo se comporta el germen en sus distintas fases, cómo hay que tratarlo, y yo creo que eso también es bueno que lo sepa la población. Sabemos cómo manejar COVID. Ahora mismo los ingresos hospitalarios por COVID son ahora mismo testimoniales, porque la incidencia ha disminuido de forma notable. Y bueno, ahora mismo, ya he comentado al principio, la infección por gripe está prácticamente a la par con infección por COVID. Así que yo creo que ese mensaje de optimismo sí deberíamos también mandarlo, a pesar de todo lo que ya hemos pasado. Antonio. Pues sí, sin lugar a dudas ha significado un antes y un después en todos los aspectos. Como dice Gerardo, bueno, afortunadamente el coronavirus, pues bueno, pasó de ser un gran desconocido. En esos periodos, en esos estadios iniciales, yo recuerdo que los protocolos del Ministerio de Sanidad eran una auténtica odisea porque cambiaban prácticamente cada 2 días. Te mandaban un protocolo nuevo, con lo que se iba conociendo de nuevo. Afortunadamente hoy el COVID se conoce los tiempos, se conoce por dónde tira, se conoce cómo atacarlo y bueno, afortunadamente pues esas elevadísimas tasas de letalidad y de morbilidad que tenían en su momento pues se dejaron atrás, ¿no? No quiero decir con ello que bueno que lo banalicemos,
sigue siendo algo importante, ¿no? Pero sin lugar a dudas, a nivel sanitario ha supuesto un cambio, como bien ha apuntado Gerardo. Anteriormente la teleconsulta era algo anecdótico. En el momento actual representa prácticamente, si no el 50% del tiempo de consulta, casi. Han generado, en el caso de la enfermería, nuevas figuras como son las enfermeras referentes escolares, ¿no? Que bueno, aprovecho y reivindico, ¿no? Que entiendo son el embrión de lo que tanto llevamos reclamando desde el colegio, de la figura de la enfermera escolar. Han surgido las enfermeras referentes de residencias que tampoco existían anteriormente. En fin, yo creo que, por supuesto que ha sido en conjunto malo, pero bueno, también ha significado la crisis un revulsivo para afrontar y establecer nuevas figuras y nuevas formas de consulta en la atención sanitaria. Después, Antonio, vino el proceso de vacunación, en el que también todos veíamos esa esperanza, esa luz al final del túnel. Eso también requería un gran proceso de organización y de coordinación por parte, ¿no?, de los sanitarios. Efectivamente, el proceso de vacunación fue dedicarse en cuerpo y alma todo el centro de salud a ese proceso, porque no era ya en sí el hecho de administrar la vacuna, era tener que ceñirnos a los grupos etarios que estaba indicada. No podíamos hacer una vacunación libre porque, claro, de vacunar a todo el mundo hubiera significado un caos. Todo el mundo se hubiera ido el primer día a vacunarse. Entonces, claro, significaba gestionar las dosis, saber cuántas dosis íbamos a tener, contar, saber qué personas eran las subsidiarias de recibir, en qué periodo esa vacuna. Tenías que hacer proyectos a mes y medio. ¿Por qué? Porque sabías que la primera dosis se la administraba el día A, pero el día B, que era 3 semanas después o 3 meses después, según el tipo de vacuna, tenías que reservar los días y las vacunas para poner la segunda dosis. En fin, significó un cambio y un proyecto logístico en el cual nos vimos prácticamente implicados todo. En este caso hablo de centro de salud porque fuimos los encargados de las vacunaciones, pero bueno, afortunadamente salió bien. Y bueno, y significó más que nada poner la atención primaria en la calle donde siempre ha estado, pero más porque tuvimos que establecer puntos de vacunación en estaciones de autobuses, en polideportivos, en fin, en los sitios más insospechados para conseguir que esa vacunación fuera efectiva y eficiente. Que finalmente sí lo fue. Gerardo, ¿tenemos que seguir teniendo ciertas precauciones, cierto respeto al COVID? Por precaución ya, yo siempre se lo digo a mis compañeros, que las precauciones son precauciones generales frente a COVID o frente a cualquier otra infección viral. Mirad, este invierno lo que ha hecho mucho daño es el virus respiratorio sincitial, también en el adulto, no solamente la bronquiolitis en los niños, sino también afectando a nuestros pacientes más seniors, más mayores. Y cómo no, el virus de la gripe en sus dos variantes, tanto en la variante A como en la variante B. Y eso solamente se consigue pues, con la misma precaución que hemos tenido frente a COVID. Yo creo que hay una sensibilización mucho mayor ahora por parte de la población general para protegerse en determinadas zonas frente a los virus respiratorios y COVID lo que ha hecho ha sido, y permitirme un poco la banalización, es poner de moda la patología infecciosa respiratoria que antes solamente estaba muy restringida para una época invernal y que ahora se puede dar en cualquier parte del año. Es decir, que ahora estaríamos más preparados, podríamos decir, ¿no? Estamos preparados. Efectivamente, como dice Gerardo, estamos más preparados y más motivados y mentalizados para hacer frente
a las infecciones respiratorias en general. Vamos a ver, tenemos que remontarnos 3 años atrás y es muy fácil. Si vemos imágenes de 2018, 2019, en alguna secuencia de la población japonesa, china, vemos que allí el uso de la mascarilla en la calle era algo normal y no había pandemia. Aquí era algo excepcional. Bien, pues tenemos que establecer y normalizar el uso de la mascarilla, pero no por el COVID. Vamos a ver, es que el COVID no deja de ser una infección viral de transmisión respiratoria, igual que la gripe, igual que el resfriado común, igual que el virus respiratorio sincitial. Entonces lo que tenemos que tener es medidas universales y ponerlas en marcha, pero vamos, por urbanidad y por sentido común. Ha sacado Antonio al principio de esta sección un tema del que tanto el Colegio de Enfermería como el Colegio de Médicos estáis últimamente realizando, ¿no? Una campaña de sensibilización o de visibilización, el tema de las agresiones a los sanitarios. Efectivamente, es que me parece que es un tema sangrante. Si ya cualquier tipo de agresión en cualquier estamento de la población o en cualquier estrato es algo que no ha lugar, se supone, y remarco el se supone, que somos personas civilizadas. Vamos a ver, es inconcebible pues que el personal sanitario, en este caso, sea víctima de una agresión. Vamos a ver, el sistema puede funcionar mal, tiene sus carencias, como todo en esta vida, pero desde luego que el personal que está allí trabajando no es el responsable de ello. Eso tenemos que concienciar a la población. Lo que es inconcebible es que hayamos pasado en 2, 3 años de héroes a villanos, y mucho menos responsabilizarnos de los fallos del sistema. El profesional sanitario sigue siendo el mismo y vive y trabaja por y para el usuario. Porque estamos hablando de unas cifras que van creciendo, ¿no? Desgraciadamente vemos que hay un repunte significativo y que se están obligando a tomar medidas a nivel nacional, a nivel autonómico e incluso a nivel local. Se están reforzando pues los convenios, no convenios de colaboración exactamente, pero sí los protocolos de colaboración con policía, con Guardia Civil, con los interlocutores sanitarios, policiales. ¿Por qué? Porque vemos que es un problema que está aumentando. Problema educacional, problema reactivo, no lo sabemos, pero en cualquier caso, un problema que no procede, que es una ignominia. Ya les digo, la agresión a cualquier persona o en cualquier estrato de la sociedad, y entiendo que mucho más al profesional sanitario. Antes de cerrar, quisiera preguntaros por la situación de la sanidad, pero vamos a conocer también la opinión del presidente del Colegio de Médicos sobre esto que estamos hablando, Gerardo, sobre el tema de las agresiones. Un tema muy sensible. Yo creo que los dos colegios aquí sí que es verdad que también vamos absolutamente de la mano, porque nos preocupa mucho ver sobre todo la proyección que están tomando estas cifras, ¿no? Existe un compromiso, y lo comentaba Antonio, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, hay que recordarle también a la población que los profesionales sanitarios somos autoridad en el ejercicio de nuestra profesión, en el sistema sanitario público de Andalucía. Y eso conlleva también una serie de penas. Pero al margen del hecho punitivo, del hecho penal, y lo habéis reseñado, es el efecto educacional en la población. De modo general, ¿no? Yo creo que la violencia no conlleva absolutamente ninguna consecuencia buena, y mucho menos ensañarse contra los profesionales sanitarios. Me parece, francamente, que ahí sí que tenemos que tener una tolerancia cero, y insistir absolutamente, y aprovechamos vuestro medio de comunicación para así hacer este llamamiento a la población de que, por favor, cuiden en general a todo el profesional sanitario. Estamos aquí para ayudarles, no estamos aquí nosotros para arreglar las posibles deficiencias que tenga ese sistema, y para eso se encargarán los entes políticos, las distintas organizaciones políticas, y nosotros simplemente vamos a nuestro trabajo, un trabajo vocacional, que son 365 días al año, y acabamos de verlo con esta pandemia, que si no hubiera sido por ese componente vocacional, ha habido momentos de mucha tensión que no lo hubiésemos soportado. Y ahora lo que le pedimos a la población es un poco de paciencia,
prudencia y que nos ayude, que nos siga ayudando para que nosotros podamos seguir ayudándolos también a ellos. Y vamos a terminar, pues como empezábamos, decía precisamente el presidente del Colegio de Médicos, fundamental reforzar la sanidad, ¿no? Estamos en estos tiempos en los que estamos viendo movilizaciones, manifestaciones a favor de la sanidad pública. Bueno, ¿qué mensaje queréis lanzar precisamente desde el Colegio de Médicos, por ejemplo? Pues nosotros estamos colaborando con todas las instituciones políticas que nos llaman para darle nuestra visión, y nuestra visión es que hay que seguir apostando por una atención primaria muy fuerte, y ese es el camino, el mensaje. Además es que no queremos separarnos de ese mensaje. Hay que seguir apostando por fidelizar a los profesionales, en este caso a los profesionales médicos, con buenos contratos, con proyectos, como no, con una remuneración, que no haya una brecha, que no haya brecha digital en cuanto a la dotación de nuestros centros de salud y de nuestros hospitales, y que tampoco haya una brecha económica, ya no digo con otros países, sino con otras comunidades autónomas próximas. Y es seguir insistiendo a las distintas instituciones políticas que hay un modelo de cambio en la sociedad, que ese modelo de cambio también ha llegado a las organizaciones sanitarias, y que aquí nos tienen con la mano tendida para seguir participando y colaborando con ellos, pero que piensen que hay que tomar decisiones en breve, porque todo va muy, muy deprisa. Hay una escasez importante de médicos en todo el país. En el próximo quinquenio nuestras cifras y nuestros censos están ahí. Sabemos los médicos que se van a jubilar y los médicos que entran en vía MIR, y la tasa de reposición ahora mismo no es la óptima para garantizar ese relevo generacional. Así que tenemos que seguir poniéndonos las pilas, y yo me consta que las distintas instituciones sanitarias se las están poniendo, pero aún así no podemos relajarnos y pedimos todavía, siempre queremos un poco más, y en este caso está justificado. No nos podemos quedar sin médicos de familia, no nos podemos quedar sin médicos en el hospital. Y ese es un mensaje que también hay que señalar. Además es un asunto del que hemos hablado, ¿verdad, presidente?, aquí en este mismo espacio, la importancia incluso que tiene, ¿no?, el grado de medicina, ¿no?, en la Universidad de Jaén, en todo esto que estamos hablando. Cerramos, Antonio, contigo, la situación de la sanidad. Pues la situación de la sanidad, estoy con lo que dice Gerardo. Evidentemente optamos y abogamos siempre por una sanidad universal, pública, gratuita y fundamental, que esté bien dotada. Gerardo hacía mención a la escasez de médicos. Yo quiero hablar de las ratios enfermeras que tenemos actualmente en la provincia de Jaén. Actualmente estamos hablando que tenemos una ratio de 289 enfermeras por cada 100.000 habitantes. Si este mismo dato lo extrapolamos a Navarra, que es cierto que es la provincia que mejor dotada en cuanto a enfermeras hay en España, estamos hablando de 915 enfermeras, es decir, el trabajo de una enfermera en Jaén lo hacen 3 enfermeras en Navarra. Entonces, hay que, como dice Gerardo, hay que fidelizar nuestros profesionales sanitarios. El sistema sanitario y la sociedad en general no se puede permitir la sangría de profesionales que hemos tenido durante los últimos 20 años, en los cuales más de 35.000 profesionales sanitarios ya formados y con el gasto que ello conlleva, han tenido que irse fuera de nuestras fronteras. Es decir, con esos 35.000 profesionales en España, no quiero decir que el problema no estuviese aún, pero sería bastante menos sangrante que lo es en la actualidad, porque con esa ratio de 289, cuando la media española es de 500 y algo, es casi del doble, la verdad es que trabajar en Jaén es todo un atrevimiento, y bueno, y lo más sangrante es que vamos a peor. Pues dicho queda, yo os agradezco enormemente a ambos que nos hayáis acompañado, que hayáis puesto luz sobre este asunto, que nos hayáis contado vuestra experiencia, porque en definitiva es la experiencia cercana que necesitamos conocer para seguir avanzando. Gerardo Pérez, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Jaén, muchísimas gracias, como siempre un placer. Muchísimas gracias a todos vosotros, y aquí estamos cuando nos necesitéis. Gracias. Antonio Barranco, vicepresidente del Colegio de Enfermería, gracias. Gracias a vosotros por la invitación.
Seguimos en este al detalle. Verán ustedes, desde hace unos días María Luisa Garzón es la nueva responsable, la nueva directora de la ONCE en la provincia de Jaén, una organización que conoce bien, que conoce desde hace años, no en vano, ha sido directora de la ONCE en Úbeda, pues prácticamente hasta hace una semana. La hemos invitado también hoy aquí a este al detalle para comentar cuáles son esos retos, nuevas necesidades, decía en su presentación, que tiene la Organización Nacional de Ciegos de España. María Luisa Garzón, muy buenas, bienvenida. Muy buenas, muchas gracias. ¿Cómo asume usted este reto? Pues lo asumo con muchísima ilusión, muchísima ilusión y responsabilidad. Date cuenta de que ahora soy la responsable de la provincia de Jaén. Entonces, de pasar a tener, cuando estaba aquí en Úbeda, 430 afiliados a 1.118, son muchos afiliados, muchos compañeros que están en la calle, hablamos de 263, y lo asumo con muchísima responsabilidad, respeto, sobre todo el respeto, y ilusión. Si eso es algo que me corre por las venas, es eso, la ilusión. Una ilusión que imagino va a focalizar en nuevas ideas, proyectos, retos. ¿Cuáles son los retos que se le presentan? Pues mira, el reto mayor que se me presenta es que lo que es el Grupo Social 11 se viva en la provincia de Jaén, que se sienta, que la gente lo conozca, que esté más presente en la sociedad jienense. Bueno, a través de diferentes jornadas que podamos realizar, presentaciones, pero que la sociedad conozca el Grupo Social 11. Ajá. Nuevas necesidades, decía usted en su presentación el otro día en Jaén. La Sí. sociedad tiene nuevas necesidades, las tiene la ONCE. Sí, efectivamente. ¿A qué se refiere? Pues mira, desafortunadamente la pandemia nos ha descubierto, cambiado todo, ¿no? Nos ha cambiado, pero todo y a todos, Sí. nos ha cambiado. Entonces eso hace no solo que ya en sí la vida evolucione, sino que esas necesidades también hayan, digamos, con la pandemia hayan salido más a flor de piel, necesidades que creíamos que estaban un poquito escondidas. Fíjese el uso de las nuevas tecnologías. Es muy importante. Nosotros, para nuestros afiliados, quien utilizaba las nuevas tecnologías en su momento, pues no hubo problema con ellos para en el tema de pandemia, cuando estuvimos confinados, pero sí es verdad, afiliados que no les venían importancia, al llegar a ese confinamiento se descubrieron que sí, Era casi vital, exactamente. Entonces son nuevas necesidades que han ido surgiendo y que tenemos que ir adaptándonos para que estén cubiertas. Esa sería una de las líneas, por así decirlo, de este nuevo mandato, me permite Exactamente, la sí. expresión, pero otro de ellos es hacer la ciudadanía o de la ciudadanía que sea más inclusiva, ¿no? Decía usted, ¿cómo se consigue? Pues por supuesto con la ayuda de la Administración, está claro. Hacer una sociedad más inclusiva necesitamos que no solo la sociedad en sí, sino que la Administración esté ahí para ayudarnos. Si no, por mucho que desde la ONCE o de las diferentes asociaciones de discapacidad, el tercer sector, estemos ahí apostando por ello, si la Administración nos implica no podemos conseguirlo. Decía el delegado, precisamente de la ONCE en Andalucía, que esta organización recibe el apoyo de los profesionales mejor preparados. ¿Cómo es esa red de profesionales que tiene la ONCE en la provincia de Jaén? Bueno, tenemos unos técnicos maravillosos, técnicos que están especializados en cada uno en sus diferentes tareas. Tenemos técnicos de rehabilitación visual, que por ejemplo nos puede enseñar a un recién afiliado o una persona que ya lleva afiliado unos años pero tenía una necesidad al principio y ahora con el paso del año necesita otra, pues por ejemplo a realizar tareas de la vida diaria, a poder deambular por la calle, a poder ir a enseñarle a planchar, por ejemplo, a cocinar. Tenemos nuestro técnico en tiflotecnología, que para las nuevas tecnologías, claro, enseñar a utilizar un móvil, un portátil. Tenemos, por supuesto, nuestra trabajadora social, que en Jaén, que ella pues está al bienestar social del afiliado, a guiarle en todo lo que pueda necesitar, no solo de ayudas públicas, sino también de ayudas internas que pueda tener la ONCE. Tenemos psicólogos que apoyan ese trance, sobre todo para, como te he comentado, los nuevos afiliados, ¿no? Imagínate, ponte la situación de una persona que tiene su visión, está bien, pero por desgracia tiene un accidente y pierde la vista. Imagínate ese trance tan duro para esa persona o la familia. Pues ahí está nuestra psicóloga que está dando ese apoyo a ese afiliado y a esa familia para que puedan salir adelante y asumir esa nueva realidad que tienen. Le quiero preguntar por su trayectoria profesional. Venía de Úbeda, como hemos comentado. Sí. Echa de menos Úbeda, sé que es poco tiempo, pero bueno, también ha sido mucha la implicación en la ciudad de Úbeda. Sí, sí, echo de menos Úbeda. Úbeda han sido 4 años en los que he estado aquí y Úbeda para mí pues me acogió muy bien desde el minuto 1. Me sentí una obetense más en Úbeda.
La gente es estupenda, he tenido la suerte de tener unos compañeros maravillosos, implicadísimos, y hemos hecho una piña entre todos. Entonces he hecho mucho de menos Úbeda. La suerte que tengo, pues que continúe en la provincia. Entonces, venir a Úbeda está clarísimo que voy a seguir viniendo, voy a seguir teniendo contacto con ellos, además más fluido que si estuviera fuera de la provincia. Así que estoy encantada. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se lo comunican? ¿Cómo fue? ¿Una llamada? ¿Cómo fue? Pues sí, me llamaron por teléfono para citarme en nuestra dirección general, allí en Madrid, y me comunicaron que me requerían en Jaén. La verdad es que no me lo esperaba, si te soy sincera. Me vino muy de sorpresa, porque efectivamente llevaba 4 años en Úbeda y yo entendía que a lo mejor podía seguir en Úbeda. Entonces no me esperaba este reto que me ponían en mis manos, vamos, delante de mí. Y fue muy emocionante, muy emotivo, y a la vez con un pellizquito en el estómago, porque decía, ay, dejo a mi gente de Úbeda. Luego recapacité y dije, bueno, no la dejo, voy a seguir con ellos, afortunadamente, y con mucho vértigo. Sinceramente iba con mucho vértigo, porque era una responsabilidad muy grande. Decía usted, acercar la ONCE a la sociedad, abrirla quizá más. Es verdad que la ONCE, bueno, pues es prácticamente parte, ¿no? Forma parte de nosotros desde siempre. ¿Cómo ha cambiado en estos últimos años esa sensación, esa impresión que tiene la sociedad hacia la ONCE y al revés, la ONCE en la provincia de Jaén? Mira, yo creo que no ha cambiado. La sociedad sigue confiando en la ONCE. Saben que la labor que realizamos es fundamental para las personas ciegas con discapacidad visual, incluso para otras discapacidades a través de nuestra Fundación ONCE. Y para la ONCE es fundamental que la sociedad siga confiando en nosotros, que estén ahí todos los días con nuestros compañeros que están en la calle, vendedores, que se acerquen a ellos, que compren nuestros productos, ya sea un rasca, sea un cupón, sea un juego activo, que estén ahí confiando de que lo que están haciendo, sí, que les puede tocar. Y ojalá, oye, que todos vamos con esa pretensión de que nos toque, por supuesto. Pero también saben que con ese pequeño gesto de adquirir uno de nuestros productos consiguen mucho. Consigue pues que un estudiante pueda tener una adaptación de puesto de estudio, consigue que una persona afiliada pueda tener una vida autónoma, consigue que nuestros mayores puedan tener acceso al ocio y a la cultura. Se consigue tantísimo con ese pequeño gesto. Entonces la sociedad nos sigue apoyando y nosotros sin ellos no somos nadie. Fundamental esa labor social, es que es la esencia, ¿no? Efectivamente. De la ONCE. Sin la sociedad y sin nuestros vendedores, la ONCE no podría seguir existiendo. Quiero, antes de cerrar esta entrevista, que me comente, que me explique esa bella iniciativa que ha puesto en marcha la ONCE con algunas cofradías en la capital, en Jaén, para poder ver la Semana Santa. ¿Cómo es? Bueno, te lo he comentado antes, un poquito al principio, pero es para que os hagáis una idea, ¿no? Una persona pues, que tiene resto visual, que ve bien, que no tiene ningún problema en su vista, pues disfruta de la Semana Santa como cualquiera, ¿no? Y la vive y la siente. Ahora nos ponemos en la piel de una persona con ceguera total o con discapacidad visual grave, que ve muy poquito, para entendernos. ¿Cómo puede vivir la Semana Santa? La vive y la va a sentir igual que cualquier otra persona, pero sí es verdad que a través del oído empieza a escuchar la música, esos tambores, ese sonido que se escucha en Semana Santa, y el olor tan característico de la Semana Santa. Y está muy bien, porque así lo viven, pero sí es verdad que si van a asistir a una procesión, tienen que ir acompañado de alguien, y ese alguien le describe el paso que en esos momentos está ahí, ¿no? Y sí, te lo puede describir y tú te lo puedes imaginar, que está muy bien, pero claro, ¿cómo vemos las personas ciegas o con discapacidad visual? Con nuestras manos, con nuestros tactos, esos son nuestros ojos. Entonces, ¿qué mejor manera de conocer, en este caso ha sido el Cristo de la Buena Muerte, poder conocerlo, poder sentir cada detalle, como me decía un afiliado nuestro, Agustín, que es ciego total, decía, es que he sentido hasta la daga que tenía en el costado, cada músculo, la corona de espinas, y dices que es muy impresionante, ¿no? El poder, es que lo he sentido, parecía que estaba dormido y lo estaba yo notando que estaba todo ahí, ¿no? Y claro, se emocionaba y decía, es que cuando yo ya vaya a una procesión y pase el Cristo de la Buena Muerte, yo ya sé cómo es, porque lo he tocado, lo he visto, Entonces, al momento de pasar no me lo tienen que explicar, yo lo he visto. Además, tuvimos la oportunidad también de tocar el paso
Y bueno, imagínate, fue espectacular, las emociones estaban a flor de piel. Y es lo que te digo, yo le agradezco muchísimo a la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte de que no haya abierto sus puertas, y espero que las demás cofradías sí lo hagan, porque todos tenemos derecho a, no solo por nivel cultural, sino también por devoción. Se juntan los dos sentimientos y es espectacular las sensaciones que se vivían. Y ya te digo, a nivel cultural, pues una persona tiene que tener acceso a la cultura, da igual que tenga discapacidad o no. Y en este caso nos lo han brindado. ¿Te emocionas? Me emociono. Además, yo fui una de las que se emocionó. Yo fui una de las que se emocionó al poder tocar el Cristo. Fue una sensación. Yo tengo algo de resto visual, no mucho, pero tengo, y fue una sensación, es que no podía describírtelo. Ese cosquilleo que entró por el estómago, el corazón latiendo a 1000 por hora, y además el olor tan característico que tiene la catedral, no sabía describírtelo, pero tiene un olor diferente, y el estar allí, el poder tocarlo, junto con ese olor, bueno, fue una experiencia única, y que nadie va a olvidar, ni la misma hermana mayor no nos pudo acompañar, pero el vicehermano mayor que estuvo con nosotros, y los mismos afiliados de la ONCE, bueno, salimos todos encantados, ellos mismos de la misma cofradía se emocionaron también, porque el sentimiento que le estábamos transmitiendo nosotros, eso decían ellos que no lo habían sentido nunca. Así que fue una experiencia única. Y ya te digo, espero, desde aquí pido que las cofradías que se animen a esta iniciativa que queremos realizar todos los años. María Luisa Garzón, muchísimas gracias y muchísima suerte en esta nueva gracias. etapa. Gracias a vosotros, gracias. Que vienen los íberos, este es el título que la Diputación Provincial de Jaén ha elegido para presentar una serie de actividades culturales que se van a desarrollar desde este mes de marzo y hasta prácticamente el mes de octubre en los distintos yacimientos arqueológicos de la provincia. Una forma distinta para conocer nuestro patrimonio. Por eso, para hablar en los próximos minutos en este tramo final de Al Detalle de esta iniciativa, hemos invitado aquí a los estudios de 10 Televisión y la cadena SER al diputado de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial, a Francisco Javier Lozano. Señor Lozano, hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿En qué consiste que vienen los íberos? Bueno, un programa interesante para dinamizar el territorio Jaén Paraíso Interior y sobre todo un recurso turístico tan importante como el viaje al tiempo de los íberos, donde participan 7 enclaves, 7 municipios distintos, y es un programa intenso de 16 actividades que hemos redistribuido a lo largo del calendario desde el mes de marzo hasta en concreto el mes de octubre. Son actividades totalmente gratuitas, tocan distintos formatos de actividad y experiencias porque queremos ir dirigidos a distintos públicos también para atraer la atención, sobre todo el turismo familiar. Pues en ese sentido traemos desde talleres didácticos, juegos para niños, también recreaciones teatralizadas y por supuesto tenemos que incorporar pues esa forma de aprender divirtiéndose, ¿no?, a través de la historia y de la arqueología, en este caso desde el siglo VII a.C. hasta el siglo I a.C. Y es muy importante porque es una cultura pues hispana, una cultura de España, una cultura que Jaén tiene reflejo de ella con la gran cantidad de yacimientos arqueológicos y, como digo, son totalmente gratuitas y la gente se podrá inscribir en la página web de www.elviajealtiempodelosíberos.com. En el formato de actividades podrán inscribirse desde 24 horas antes también, desde 15 días antes hasta las 24 horas anteriores podrán inscribirse. Bueno, estamos hablando de Puente Tablas, fue la primera actividad, pasará por Cástulo, pasará por Porcuna, los distintos yacimientos arqueológicos, ese viaje al tiempo de los íberos que la Diputación puso en marcha hace ya años y que se ha ido consolidando prácticamente como una de las rutas importantes de seña de identidad de la provincia de Jaén. Sí, por la singularidad, aunque también hemos hecho iniciativas que nos permiten entrar en circuitos con otras provincias limítrofes, como es Córdoba y Granada, con la presentación de un formato de información turística como Andalucía Íbera. Es cierto que Jaén es la provincia que más consolidada tiene la cultura íbera en Andalucía y bueno, pues las próximas actividades van a ser muy interesantes. Yo quiero invitar al público
al que nos esté escuchando, por supuesto, a los propios jiennenses, porque es una oportunidad para redescubrir la provincia de Jaén desde otra óptica. Y bueno, próximamente el sábado 25 de marzo tendremos la celebración del equinoccio íbero, un ritual religioso en la Cueva de la Lobera, en Castellares, precioso, con una teatralización muy interesante y además un paisaje único desde la cueva, además es al atardecer, así que yo creo que va a estar muy bien. Posteriormente, el próximo sábado 1 de abril, tendremos por primera vez la incorporación, y quiero también destacar lo de Mengíbar, que el Ayuntamiento ha hecho un trabajo muy importante de prospecciones arqueológicas en Iliturgi. Bueno, pues en ese sentido, en el Centro de Interpretación de Iliturgi, la ciudad de los Tres Ríos, va a haber talleres didácticos también dirigidos a todos los públicos, pero especialmente a los más pequeños. Y bueno, la tercera fecha, por no alargarme, sería el 15 de abril en la muralla Ciclopia de Ibros, con la temática La mujer en el mundo íbero, también con una teatralización muy interesante. Así que invitarles a que participen en este programa tan interesante. Después vendría, imagino, las fiestas ibero-romanas de Cástulo, y hablando de Cástulo, ayer precisamente el presidente de la Diputación estaba en este yacimiento, en este conjunto arqueológico, para anunciar una inversión de la Diputación de Jaén, una pasarela, ¿no?, una senda hasta bueno, la parte, digamos, del Mosaico de los Amores. Sí, bueno, saben ustedes que desde que Cástulo empezó en sus actuaciones arqueológicas, la Diputación hace muchos años viene colaborando con inversiones. Es cierto que el yacimiento no es titularidad de la Diputación provincial, pero entendemos el gran potencial que eso supone para el municipio de Linares y también, por supuesto, para la provincia de Jaén. Hemos hecho intervenciones, por ejemplo, muy interesantes para la conservación y puesta en valor del Mosaico de los Amores, que es un mosaico reconocido por National Geographic y distintas entidades también que trabajan desde la perspectiva histórica, que lo muestran como un mosaico de los más importantes a nivel europeo de la época romana. Bueno, trasladar la idea de que hemos venido interviniendo una serie de convenios nominativos, este último de 150.000 euros ha permitido efectivamente hacer una pasarela peatonal para facilitar la accesibilidad al yacimiento arqueológico y el conocimiento del mismo, y precisamente también dentro de este magnífico programa que vienen los íberos, pues trasladarles la idea de que el 13 de mayo, junto a la programación importantísima y el esfuerzo que está haciendo el equipo de gobierno de Linares para aupar, para incentivar la fiesta ibero-romana, la Diputación va a complementar con una visita teatralizada también al propio yacimiento, porque es una parte fundamental de la fiesta. Le quiero preguntar ahora por otro asunto en su doble calidad, de diputado responsable de turismo por un lado, también de concejal del Ayuntamiento de Úbeda por otro, y es esa declaración que hemos conocido de municipio turístico de Andalucía para Úbeda. El pasado martes el Consejo de Gobierno aprobaba definitivamente, es una reclamación que el Ayuntamiento de Úbeda pues llevaba bastante tiempo, ¿no?, detrás de ella. Bueno, ¿cómo se ha recibido la noticia? Bueno, pues es interesante la pregunta, porque la noticia pues no se ha comunicado oficialmente por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento. Nos hubiese gustado no enterarnos a través de los medios de comunicación, que hubiese sido algo más formal, porque creemos que es una cuestión importante que hemos venido trabajando desde el equipo de gobierno. Desde hace muchos años venimos reivindicando que había que cambiar la normativa de accesibilidad a esta importante declaración de municipio turístico. Es un paso hacia adelante que demuestra la capacidad que tenemos como ciudad y como destino en la evolución, además tan positiva que hemos visto en los datos turísticos, a pesar de la crisis sanitaria, de cómo Úbeda, junto también a la ciudad hermana de Baeza, son motor turístico de la provincia de Jaén, y esperemos que venga a sumar. Es verdad que la declaración del municipio turístico da acceso a una serie de subvenciones que esperemos que lleguen. También parece ser que había dificultades porque delimita la accesibilidad a otras, entonces tendremos que cotejar esto, pero bueno, entendemos que es un paso, una declaración que nos va a dar visibilidad y de la cual estamos satisfechos, porque además Úbeda entregó el expediente, el Ayuntamiento, el equipo del área de turismo, en un tiempo récord, en torno a unos 3 meses, un expediente que estaba excelentemente cumplimentado,
por el que nos felicitaron, por cierto, por el trabajo realizado y del cual nos sentimos orgullosos, ¿no?, de la consecución de un hito más. Ahora bien, en cuanto al contenido y en cuanto a las declaraciones turísticas, la Diputación Provincial de Jaén, precisamente en el marco del área de turismo, hace una diferenciación singular en cuanto a los municipios con declaración turística, ya sean municipios turísticos, ya sean ciudades patrimonio de la humanidad. Recientemente también se incorporaban La Iruela y Baños de la Encina, no hace mucho tiempo, y hemos tenido la capacidad de dar un convenio nominativo por este tipo de declaración, es decir, una colaboración administrativa para poner en marcha distintos proyectos, en concreto en La Iruela para la recuperación de un espacio en el castillo de La Iruela, sí, que es privado, pero está en el interior del castillo, y en el caso también de Baños de la Encina con la puesta en marcha de una nueva oficina, con cantidades muy importantes, estamos hablando de 60.000 euros tanto para La Iruela como para Baños de la Encina. ¿Qué reivindicamos desde el Ayuntamiento también de Úbeda? Bueno, pues que esa declaración de municipio turístico sumada a la distinción como Ciudad Patrimonio de la Humanidad junto a Úbeda tiene que suponer pues una distinción por parte del resto de administraciones públicas. Con el Gobierno de España estamos teniendo muchísima financiación a través de los fondos europeos, con los planes de sostenibilidad turística en destino, pero con la Junta de Andalucía solo hemos visto una partida de 35.000 euros por esa declaración de municipio turístico. Nos gustaría ampliar esa cantidad, una reivindicación que venimos solicitando, ya que la Administración provincial también da una aportación extraordinaria a Úbeda por la declaración de 175.000 euros. Seguimos avanzando, estamos contentos, pero tenemos que seguir reivindicando y trabajando conjuntamente con el resto de administraciones públicas para hacer de Úbeda y también, por supuesto, de Baeza en las mismas condiciones, e incluso insistimos en la importancia que tiene incorporar a Córdoba en la estrategia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad para que tengamos herramientas que nos permitan descongestionar, por así decirlo, pues el gran peso que supone hacerse responsables directos del enorme patrimonio que tienen nuestros municipios. Francisco Javier Lozano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Señoras, señores, nosotros lo vamos a dejar aquí. Les emplazamos a una nueva cita en esta casa, en la que es su casa, 10 Televisión y la cadena SER. Muchísimas gracias por su atención.